Hola, soy Michael Good, director ejecutivo del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, compartiendo la actualización del COVID-19 de esta semana, hoy 22 de septiembre de 2020. A nivel nacional, generalmente vemos las tendencias continuas que hemos observado en las últimas semanas. El número de nuevos casos de coronavirus reportados a nivel nacional ha seguido disminuyendo durante casi 2 meses. Un poco de nivelación aquí en el último par de semanas con subidas y bajadas aquí, pero en general continúa disminuyendo y lo mismo es cierto con respecto a las muertes causadas por el coronavirus. Aunque todavía tenemos muchos días con alrededor de 1,000 muertes en nuestro país por coronavirus, es una tendencia decreciente la cual seguimos también. Desafortunadamente, una historia diferente aquí en el estado de Utah. Después de un periodo de disminución al principio y luego bastante nivelada para la última parte de agosto. Desde la primera semana de septiembre hemos visto este aumento dramático en el número de pruebas de coronavirus positivas reportadas cada día, alcanzando más de 1,000 en un par de días y claramente más alto que los picos que vimos en julio. Así que esto es bastante preocupante en nuestra comunidad. La tendencia sigue subiendo. Vimos 650 casos nuevos en los últimos días, pero el aumento de los casos de coronavirus en el estado de Utah es más alto de lo que hemos visto en toda la pandemia. Afortunadamente, el índice de mortalidad sigue disminuyendo, una tendencia que hemos visto ahora durante casi 2 meses. Pero como lo hemos demostrado antes, los nuevos casos son seguidos por las hospitalizaciones y las hospitalizaciones son seguidas por la mortalidad. Afortunadamente, en muy pocos individuos, pero aún así nos complace ver la disminución de las muertes por coronavirus en nuestro estado. Entonces, con ese aumento en el número de casos nuevos, habíamos llegado a donde 2 o 3 habitantes de Utah por cada 1,000 tenían un caso activo de coronavirus. Ahora estamos en aumento alrededor de 4 por cada 1,000 con esta oleada de nuevos casos en las últimas semanas. Hay más virus en nuestras comunidades y se ha extendido más rápido en las últimas semanas. Reflejado de otra manera, hemos estado siguiendo de cerca el índice cambiante de pruebas positivas por cada 100 pruebas realizadas. Una vez más, esto es aproximadamente un índice de pruebas positivas de aproximadamente 10%, 12% y así sucesivamente. Y desde el 10 de septiembre hemos tenido esta trayectoria de alrededor del 10% y un par de días más con el 14%. Recuerde, en los últimos días, el conjunto de datos está incompleto, por lo que los últimos puntos pueden variar. Sin embargo, el porcentaje de pruebas positivas por cada 100 pruebas realizadas ha aumentado dramáticamente en las últimas 2 semanas. Hemos compartido la diferencia entre el condado de Salt Lake, el condado de Utah y todo el estado. El color negro es todo el estado con el promedio de 7 días. Estos son los promedios de 7 días para el estado y ahora llega hasta más de 700. 400 de esos casos positivos por día están en el condado de Utah y 300 de esos casos están en el condado de Salt Lake. Así que prácticamente casi todos los casos positivos en el estado están ocurriendo en el condado de Salt Lake y el condado de Utah. Vimos que el aumento en el condado de Utah precede tanto en el condado de Salt Lake como en el estado, pero claramente ahora la línea de tendencia está arriba en los tres y con una pendiente bastante pronunciada. Observe que estos 700 casos actuales al día están de vuelta aquí similares a los índices que estábamos viendo a mediados de julio en lo que creemos fue el primer pico en las olas de esta pandemia. Las hospitalizaciones siguiendo la misma tendencia aquí en el condado de Salt Lake. Después de un periodo de declive, ahora aquí con un par de semanas sostenidas de hospitalización cada vez mayores. La línea azul muestra las admisiones acumuladas de 14 días
y las líneas naranjas en la parte inferior muestran las admisiones diarias. Una vez más, usted entiende la idea de que estamos viendo niveles similares a los que vimos en julio. La tendencia es un poco menos pronunciada a nivel estatal con mucho diente de sierra, por decirlo así, arriba abajo, arriba abajo. Aún tenemos una tendencia decreciente con una cola en el extremo, pero de nuevo mucha de la población y muchas de las camas del hospital ocupadas aquí en el condado de Salt Lake, después de varias semanas de disminución de las pruebas positivas en pacientes sintomáticos en nuestros centros de pruebas de salud de la Universidad de Utah. Recuerde que tuvimos varias semanas de 70, mediados de los 70, de pruebas de coronavirus positivas en nuestros pacientes sintomáticos y no sabemos exactamente qué hacer, ya que esta fue la semana que se vio interrumpida por la tormenta de viento, pero en nuestra primera semana normal completa, después de las tormentas de viento, saltamos de esta tendencia de 70 a más al día a 50, 70 o más al día 50, en promedio en un día de la semana pasada en nuestros centros de prueba. Por lo tanto, hay claramente más pacientes sintomáticos y de esos pacientes sintomáticos un porcentaje mucho mayor resulta positivo con la infección del coronavirus. Hasta ahora no hemos visto mayores admisiones o un censo en incremento en nuestro hospital de la Universidad de Utah. Vimos la misma tendencia a la baja de la que hemos hablado antes. Hemos estado estables con aproximadamente de 1 a 4 pacientes al día ingresados en el hospital de la universidad con el coronavirus. Así que nuestro censo se ha reducido y se ha estabilizado, pero hemos visto un aumento en la gravedad de los pacientes ingresados en el hospital con el COVID y ahora tenemos más pacientes en cuidados intensivos que en nuestras salas generales del hospital. Hemos visto este patrón en otras partes de la pandemia y luego finalmente los pacientes se mejoran, los transferimos a la sala general y finalmente se van a casa. Pero en este momento es otro de esos periodos en los que hay más pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos que en nuestras salas generales del hospital. La semana pasada les mostramos que el número reproductivo, una medida de transmisión del virus, había llegado a 1.5, uno de los niveles más altos en toda la pandemia, y ahora vemos que se desplazó aún más en los días desde la última vez que informamos, pero en los últimos días ha comenzado a retroceder. Esto coincide que en esos más de 1,000 casos nuevos al día durante varios días, ahora con un par de días con 600 casos, aún no llegamos al nivel que nos gustaría ver. Nos sentimos mucho más cómodos a nivel estatal con no más de 400 casos de coronavirus diarios. Pero al menos esta línea de tendencia en el número reproductivo está retrocediendo. Continuamos agradeciendo al Dr. Zhang y al Dr. Seymour de nuestra Facultad de Medicina por ayudarnos a medir el número reproductivo del coronavirus en Utah a lo largo de este tiempo. La diferenciación en grupos de diferentes edades continúa. Le informamos la semana pasada sobre el grupo de 15 a 24 años que aquí a principios de septiembre comenzó este aumento muy pronunciado en el número de casos de coronavirus positivos de alrededor de 20 por cada 100,000 y ahora está a más de 60 o mediados de los 60 por cada 100,000. Todavía no está disponible en forma de gráfica, pero hemos analizado más a fondo el grupo de 15 a 24 años y lo dividimos en grupos de 15 a 18 años y luego de 19 a 24 años, ya que estamos tratando de obtener algo de claridad sobre si el grupo que está causando esta tendencia es de la escuela preparatoria o en general o si es el grupo de los universitarios. Y encontramos que aproximadamente un tercio de este aumento proviene del grupo de la escuela preparatoria y aproximadamente 2/3 de este aumento provienen de los estudiantes en edad universitaria. Así que vamos a tratar de definir mejor y seguir mejor esto. Pero parece ser que ahí es donde se produjo el aumento de las infecciones. Puede ver durante la mayor parte de la semana las otras curvas continuaron bajando o permaneciendo planas. Pero luego, aproximadamente una semana más tarde,
comenzamos a ver aumentos tanto en el grupo de 25 a 44 años como en el grupo de 45 a 64 años. E incluso ahora vemos en los grupos de ancianos y los grupos muy jóvenes índices crecientes de pruebas positivas normalizadas por población o por cada 100,000 habitantes de la población. Por lo tanto, esta no es la dirección que nos gusta ver en estas tendencias y hablaremos de algunas formas al concluir con las que podemos hacer que estas tendencias se reviertan. Las cosas son bastante estables en el campus de la Universidad de Utah. Nuestro número de casos de coronavirus autorreportados por semana ha aumentado de alrededor de, es decir, ha subido aproximadamente de 80 a 90 y a 110. Así que está aumentando, pero no se están disparando como algunos de los índices que hemos visto, por ejemplo, los índices en las tablas que acabo de mostrarles. Entonces, la semana pasada se identificaron 130 individuos que contrajeron el coronavirus y eso nos da un total a medida que cerramos aquí en las primeras 5 semanas del semestre de 324 individuos de los 62,000 miembros de nuestra comunidad del campus que han tenido una infección por coronavirus. Entonces, finalmente, concluimos volviendo a enfatizar particularmente la importancia de las mascarillas, una perspectiva que apareció en el New England Journal de Medicina señaló que cuando usamos una mascarilla mientras tenemos el coronavirus, evitamos transmitir el virus a alguien que no lo tiene. El uso de la mascarilla cuando está sano, según esta perspectiva, disminuye la cantidad de virus que ingresa a nuestra boca o a nuestra nariz y con un inóculo más bajo, es decir, con un menor volumen de virus, es más probable que tengamos síntomas más bajos o incluso un caso asintomático de coronavirus. Y recuerde que con los casos asintomáticos desarrollamos inmunidad. Nuestros estudios a principios de la primavera mostraron que de los individuos que tenían anticuerpos del coronavirus, solo 1/3 de los individuos realmente recuerdan o supieron que habían tenido el coronavirus. Los otros 2/3 o pensaban que habían tenido una gripe leve o ni siquiera sabían que estaban enfermos. Así que los enfoques emergentes para enmascarar sugieren que hay enormes beneficios para el individuo sano al usar una mascarilla también. La otra parte que me gustaría destacar esta semana es que creemos que muchas de esas transmisiones, en particular en ese grupo de 19 a 24 años, fueron causadas por grandes reuniones, muchas personas en espacios cerrados y sin usar máscaras. Y ese es el entorno perfecto para que el virus se propague de un individuo a otro. Así que la Universidad de Utah tiene 3 días más de clases en persona y luego tendremos 2 semanas de regreso al aprendizaje en línea. Este plan, que se desarrolló en julio, puso 2 semanas de aprendizaje en línea en la mitad del semestre con el aprendizaje en persona. Y ese intervalo de 2 semanas es lo que necesitamos para romper el ciclo de transmisión del virus. Hemos tenido un gran comienzo en el semestre de otoño aquí en la Universidad de Utah. Terminaremos esta semana con nuestro aprendizaje en persona y luego empezaremos con 2 semanas de aprendizaje en línea y esperamos que durante ese periodo podamos desacelerar la propagación de este virus y luego poder regresar en un par de semanas, como está planeado, de aprendizaje en persona para completar el resto del semestre hasta el Día de Acción de Gracias. Así que por favor recuerde, use mascarillas, lávese las manos, manténgase alejado y quédese solo cuando esté enfermo para que podamos hacer que estas curvas se reviertan y se dirijan hacia abajo.